Agradezco mucho a Editorial Arlequín por esta presentación, también a Marta Cerda por cederme el primer lugar. Yo le decía que ella empezara, pero como es muy gentil, me cedió el lugar para empezar. Bien, lo que quiero hacer pues es platicarles un poquito de esta novela. Creo que a veces la vida le da a uno buenos regalos, y hace algunos años yo tuve la oportunidad de conocer a un personaje muy curioso, y a partir de ahí surgió esta novela. Alguna vez por ahí, en esas correrías que uno tiene, me fui a un pueblo y pues fui en busca de documentos antiguos. Entonces, para mi sorpresa, me encontré con un personaje maravilloso. Al conocerlo yo dije, pues de aquí soy, tengo que hacer una novela de este personaje. Entré al archivo y entonces me sale un hombre de pajarita, así de traje, muy serio, pero yo me di cuenta que había algo especial. Entonces le pedí pues permiso para revisar documentos del siglo XVIII. Yo quería trabajar con documentos de esclavos, y lo primero que me dijo fue, no se los puedo enseñar. Y entonces le pregunté que por qué, y pues ya me dijo que pues porque él no los podía tocar, ¿no? Y ya empecé a preguntarle y me explicó que él tenía una fobia tremenda a las bacterias. Entonces le dije, bueno, pues yo los reviso. No es posible. No me dejó esa vez. Pero lo interesante es que, aunque en ese momento no pude revisar documentos, pude platicar con él. Me di cuenta que era un hombre muy especial. No tocaba documentos para no llenarse de bacterias, pero al mismo tiempo me di cuenta de que él leía documentos del siglo XVIII sobre higiene, y entonces en su vida cotidiana asumía esas recomendaciones higienistas, pues que ya estaban totalmente fuera de época. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces lo empecé a tratar un poquito más y me di cuenta que era un hombre excesivamente escrupuloso, pero con unos rencores internos bien interesantes. Ese desfase que él tenía entre la vida ordinaria que estaba viviendo y lo que leía en los documentos a mí me fascinó. Por ejemplo, me di cuenta de que tenía un terror terrible a bañarse, ¿no? No se bañaba porque consideraba que el baño implicaba la pérdida de humores, es decir, esto que se creía en el siglo XVIII, la sofisticación y pues la bajada de la sangre. Entonces no se bañaba. Luego además tenía otras manías. Por ejemplo, traía siempre en su bolsa una mitad de limón picado, le ponía clavos de olor, y le pregunté que por qué hacía eso, y me dijo que esa era su manera de, digamos, desodorizar el miasma, ¿no? De estar siempre pues fuera del miasma, exactamente, ¿no? Luego también una cosa que me llamaba mucho la atención es que fastidiaba constantemente a los investigadores que iban a ese archivo. O sea, toda la gente que llegaba ahí a leer pues sufría pequeños punzones de parte de Román. Por ejemplo, les golpeaba el trapo en la mesa, les arrojaba chorros de detergente, hacía ruido. Él tenía una manía muy obsesiva con la Quinta Sinfonía de Beethoven, y siempre la estaba chiflando, ¿no? Eso se me hacía muy curioso. Pero bueno, esa era una parte. La otra es que me di cuenta de que a través de él y de los documentos que había leído, había una relación bien interesante entre la higiene que tenemos, o sea, el mundo que construimos, y el mundo de las bacterias, ¿no? Entonces me di cuenta que por ahí se podía trabajar pues algo interesante, ¿no? Luego ya me fui dando cuenta de otras cosas que hacían de este hombre un personaje novelesco. Por ejemplo, era cleptómano. Él me dijo que le gustaba venir a Guadalajara de vez en cuando para entrar a las farmacias y robarse productos de higiene, ¿no? Entonces se robaba pastas dentales, astringosoles, algodones, y tenía su colección de objetos higiénicos. Entonces imagínense una persona así. Detestaba a los demás, por supuesto. Tenía una relación muy peculiar con su madre. Era un hijo único, vivía con su mamá. Era un hombre que se había enamorado de personajes de telenovelas. Detestaba a las malvadas de las telenovelas.
Es decir, tenía todos los ingredientes para ser un personaje de novela. Yo lo pude relacionar con todos estos funcionarios que tenemos pues no solamente en archivos, ¿no? Que me acuerdo de algunos, sino en las instituciones públicas, estos personajes que pasan sus días tratando de no hacer nada. Román era una persona que tenía una gran capacidad para evadir todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes, acostumbraba a dormir en la oficina de la directora, ¿no? Ahí se dormía a la espera de que llegara algún investigador para fastidiarlo, ¿no? El colmo de colmos es que un día, me platicó la señora que hace el aseo ahí, es que un día llegó decidido a desinfectar el archivo, ¿no? Él tenía el presentimiento de que un día una gran epidemia iba a acabar con toda la región prácticamente. No sabía cómo, pero él presentía que iba a llegar. Entonces leyó en algún documento del siglo XVIII que esa hecatombe estaba a punto de llegar y pues un día decidió acabar con eso. Se compró unos buenos botes de, pues no sé cómo se llama esto que se usa para desinfectar, no sé qué sería, pero llegó armado al archivo y entonces empezó a rociar ahí y todo el mundo tuvo que salir. Fue una cosa tremenda, ¿no? Bien, ese era el personaje. Ahora, por otro lado, en realidad lo que me interesaba de él eran también sus lecturas. Yo pude leer los documentos que él leía, son documentos sobre higiene del siglo XVIII, algunos de ellos están recreados aquí, y eso es fascinante, ¿no? Porque uno puede ver que a través de la relación cuerpo, mente, higiene, medicina, hay una construcción social.